Estimados y estimadas estudiantes, en la siguiente clase ustedes aprenderán sobre la reseña crítica. Esta ha sido elaborada por las profesoras Carla Fernández y Cristina Zurita y va dirigida a todos los estudiantes del nivel segundo año medio. En ella trataremos la unidad sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. Bienvenidos y bienvenidas. La clase del día de hoy ha sido elaborada por dos profesoras desconocidas para ustedes, pero podrán conocerlas a continuación. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carla Fernández, soy practicante a profesora de lengua y literatura. Bueno, como ya saben, este año no comenzó de la mejor manera. Junto a Cristina íbamos a estar con la profe Úrsula haciendo nuestra práctica profesional y por las circunstancias lamentablemente no pudo ser así. Pero a pesar de ello, los queremos invitar a ver estas clases virtuales que vamos a estar haciendo junto a la profesora Úrsula para que puedan ustedes aprender de esto y también nosotros aprender de esta nueva forma de enseñar, ¿cierto? Bueno, me gustaría también desearles lo mejor a cada uno de ustedes, aunque no los conozco personalmente, que esta situación la estén viviendo lo mejor posible, mucho ánimo y espero que esta clase les sirva de distracción para poder hacer un poco mejor su día, ¿ya? Queremos hacer una dinámica bien entretenida, espero que puedan participar con mucho ánimo y que la pasen muy bien también aprendiendo. Saludos y nos vemos en una próxima ocasión y participen de la clase. Buenos días, estudiantes. Mi nombre es Cristina Zurita y junto a Carla Fernández seremos sus profesoras que las acompañarán durante este proceso educativo. Dada la circunstancia y como bien mencionaba ella, no nos pudimos conocer en persona. Sin embargo, sepan ustedes que estamos acá para ayudarlos a poder combatir este nuevo proceso educativo y terminar el semestre de la mejor manera posible. Para ello, hemos diseñado una clase llamada la reseña crítica, la cual los invitamos a conocer y observar el día de hoy. Por favor, quédense con nosotros para seguir aprendiendo. Nuestro objetivo de aprendizaje será formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis, considerando una hipótesis sobre el sentido de la obra que muestre un punto de vista personal, histórico, social o universal, una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. Lo que aprenderemos hoy tiene un orden. Para ello, en primer lugar, veremos qué es una reseña crítica. Segundo, pasaremos por el propósito que tiene esta, sus características, su estructura y finalmente veremos cómo elaborar nuestra propia reseña. La reseña crítica es un texto predominantemente argumentativo, dado que su función es dar a conocer al público la opinión del reseñador con respecto a un libro, a un cuento, una película, o como lo han visto últimamente también con la novela gráfica de Tan, ¿cierto? Es decir, se debe persuadir al público lector con la finalidad de acercarlo a la obra criticada. ¿Cómo lo podrían hacer ustedes con la reseña, con el texto de Tan? Pueden observar las imágenes, el dibujo, los colores y a partir de esto dar su punto de vista y convencer al público lector de leer esta obra. ¿Qué los cautivó a ustedes de observar la novela gráfica de Tan? ¿Qué les parecieron las imágenes? ¿Qué les dijeron las imágenes acerca de la temática de la migración? Todo esto lo pueden dar a conocer en la reseña crítica y dando argumentos para convencer a su público lector. El propósito de la reseña crítica es demostrar mediante diversos argumentos el punto de vista del escritor, es decir, ustedes. Todo esto para persuadir al público lector de que esta obra seleccionada es la mejor opción para poder leer. Asimismo, sucede en la televisión, cuando en los canales de noticias hay secciones que se dedican a analizar distintas películas o conciertos y dan argumentos para poder favorecer y recomendar así lo que se está analizando en el momento. ¿Cuáles son las características de la reseña crítica? Primero que todo vamos a decir que debe ser breve. ¿Qué quiere decir con breve? Ustedes pueden hacer una reseña crítica de una plana y media, ¿ya?
¿Por qué? Porque lo más importante para la reseña crítica es destacar los elementos más importantes de la obra. Queremos cautivar a nuestro público lector de manera rápida y eficiente, ¿cierto? Que lea nuestra reseña y que le den ganas de leer ese libro, que le den ganas de ver esa película, con los argumentos que ustedes pueden utilizar para que esto se logre, pero de manera rápida, ¿cierto? Por eso debe ser breve. Otra característica de la reseña crítica es que posee multicontenidos, o se pueden escoger multicontenidos. ¿Qué quiere decir esto? Podemos aplicar análisis de contenidos, por ejemplo, podemos analizar películas, podemos analizar libros, cuentos, novelas gráficas, como lo han estado viendo ustedes, distintos tipos de texto o de distintos tipos de libros de arte o de cultura pueden ser reseñados, ¿ya? Obras teatrales también pueden ser, conciertos y muchos más. Otra característica de la reseña crítica, que también es muy importante y lo estuvimos viendo al principio, es que posee un carácter argumentativo. ¿Qué quiere decir esto? Que destaca el punto de vista de quien realiza la reseña. Si ustedes realizan una reseña, lo importante es que destaquen su punto de vista. ¿Por qué les gustó esta obra? ¿Por qué la recomendarían? ¿Cuáles son las características dentro de esta obra que los hacen que ustedes se motiven a leer o que se motiven a ver? ¿Y por qué la recomendarían? ¿Cierto? Esos son sus argumentos. Como les decía anteriormente, con la novela gráfica de Tan, nos podemos fijar en diferentes argumentos o en diferentes características de esta novela gráfica para poder recomendarle a nuestro público lector. Así que hagan un buen análisis de este para hacer una actividad más adelante. Otra cosa muy importante para aprender es la estructura de la reseña. Si queremos realizar una, necesitamos saber cómo se estructura. Por eso, vamos a entender que el título es fundamental de reconocer y este debe ser coherente con el contenido del documento a reseñar. Asimismo, debe tener una ficha técnica, la que permite identificar la obra reseñada. En esta sección debemos encontrar el título de la obra, el autor, la editorial, la ciudad y el año de edición. Otro punto será el desarrollo. Este se dividirá en dos partes. En la primera parte nos encontramos con un análisis a modo de resumen de la obra donde se destacan los elementos más importantes. Y luego sigue con un comentario crítico del escritor, es decir, la opinión de los estudiantes basada en argumentos que sustenten dicha opinión. Eso quiere decir que todo lo que ustedes mencionen a través de este comentario debe ser argumentado. Por último están las conclusiones. Aquí ustedes como autores dan una opinión global respecto a la obra. Para eso tendrán que tomar una postura. Y esta puede ser que recomienden la obra dado que les gustó o que advierten de no leerla simplemente porque no tuvo el encanto que ustedes querían. Bueno, ahora que ya conocemos el propósito de la reseña crítica, sus características y su estructura, vamos a ver también su estructura, pero ahora con un ejemplo para que puedan comprender un poco mejor, ¿cierto? Bueno, en primer lugar tenemos el título de nuestra reseña crítica. En este caso es muy sencillo, ustedes lo pueden hacer mucho más creativo. Recuerde que siempre tiene que ser en relación a la obra reseñada. En este caso el título se llama El árbol, de María Luisa Bombal. Luego de crear nuestro título tenemos la ficha técnica. En la ficha técnica contamos con diferentes puntos. En este caso tenemos el título original de la obra, que es El árbol. Luego tenemos el autor o autora del texto, en este caso del cuento, que es María Luisa Bombal, el año de publicación, que es 1931, y el género, que es cuento, relato, narrativa. Bueno, ustedes también pueden hacer mucho más extensa o un poco más extensa esta ficha técnica, aportando la editorial del texto que están leyendo, el país o ciudad donde se publicó, pero con estos datos ya está bien, ¿ya? En tercer lugar tenemos el desarrollo.
El desarrollo cuenta con 2 puntos. Primero está el resumen y luego el comentario crítico. El resumen en este caso no es muy extenso, es bien breve. No es necesario que hagan un resumen extenso. Acuérdense que la reseña crítica no es un texto muy extenso y lo central de ella es su comentario crítico, ¿ya? Entonces acá tenemos un resumen muy acotado que da a conocer a rasgos generales de qué se trata el texto y se los leo. Este es un cuento que trata de Brígida, una mujer que vive con comodidad y lujos en su bella casa, pero pasa en soledad casi todos sus días. Luis, entre sus compromisos y su trabajo, no se percata de las súplicas silenciosas de su mujer. Mientras tanto, Brígida solo se encuentra en calma con un pequeño cuarto desde donde divisa un frondoso gomero lleno de vida y de magia, que la llevará a enfrentar con fuerza la realidad. El segundo paso de este desarrollo es el comentario crítico, y es lo central de la reseña crítica, porque acá ustedes dan su argumento, sus puntos de vista, por qué les gustó la reseña crítica, o sea, por qué les gustó este texto, en este caso el cuento, o el cuento que ustedes reseñan, o el texto que ustedes reseñan, por qué les apasionó leerlo, por qué les gustó verlo, cuáles fueron las características más notables dentro de por qué lo recomendarían. Hacen un análisis del texto o de la obra y lo dan a conocer dando sus argumentos para poder recomendarlo. Les leo este comentario crítico. Una de las características que más me llama la atención del cuento es la prolija forma de la autora que tiene para ir hilando situaciones. Las acciones, los diálogos, los hechos, todo parece funcionar de forma muy fluida y armónica. Se pueden notar los temas habituales que trata la autora. Sin embargo, la crítica hacia el rol de la mujer en la época me parece ser lo más predominante en este cuento en particular. Brígida se siente agradada de ser ignorante. No parece importarle el hecho de que nunca va a ser nada más en la vida que la simple esposa de su marido. Y a pesar de que el cuento no vaya enfocado hacia esa situación, sino que más bien a la temática del amor y el desamor, es una muestra clara de la preocupación que siente María Luisa al respecto del rol de la mujer en la sociedad de su época. Es una forma de criticar indirectamente una situación que en esos tiempos era normal, pero que aún así para la revolucionaria escritora resultaba chocante. La reseña crítica que estamos viendo cuenta con 2 comentarios críticos. El que leímos hace algunos segundos atrás, que trata sobre la temática del texto, y el que veremos a continuación, que nos habla acerca de las impresiones del reseñador. ¿Qué pasó la primera vez que éste leyó el cuento? Y la segunda vez, ya haciendo un análisis más profundo, ¿cuáles fueron sus impresiones? Se los leo a continuación. El árbol resulta ser un cuento realmente interesante e innovador. La primera vez que lo leí me mantuvo enganchado gracias a su tipo de narración y a sus referencias a la música, las cuales sirven como un apoyo a la narración. Sin embargo, en la segunda lectura me pude percatar de cada vez más cosas o más detalles, como la ruptura de los espacios temporales que suscitan desde la primera página, de las repetidas críticas a la sociedad machista de la época o la poética forma que tiene Bombal para describir ciertas cosas. Yendo hacia la conclusión, la parte final de esta reseña, recuerden que aquí el autor da su opinión global acerca de la obra para así recomendarla o advertir acerca de su lectura. Les leo la conclusión. Personalmente, yo recomendaría este cuento a cualquier persona y lo planteo de forma honesta, ya que me parece que para nuestra generación puede resultar muy necesario conocer de la existencia de una figura tan importante y revolucionaria para la literatura como lo es María Luisa Bombal. Para elaborar tu reseña crítica, hemos escogido 4 tips que te daremos a conocer a continuación. En primer lugar, es necesario que escojas la obra o el tema, pero nosotros te ayudaremos, dado que trabajaremos solamente con el texto allí donde van nuestros padres, que ha sido tratado y revisado durante variadas clases con la profesora.
Asimismo, les recomendamos que hagan un borrador para que en él puedan poner sus ideas principales de la obra. Otra cosa que es súper importante tener en consideración es organizar la estructura de tu reseña crítica. Por eso, te pedimos que distribuyas los puntos que debes desarrollar, es decir, seguir el paso a paso. Y, finalmente, te pedimos que escribas tu reseña de manera tal que te sientas cómodo dando tu recomendación sobre el texto leído. ¿Qué aprendimos hoy? Queremos comprobar cuánto aprendiste hoy y que tú también pongas a prueba tus conocimientos, y para eso te invitamos a realizar la siguiente trivia virtual, ¿ya? Pueden ingresar al link que está acá abajito, que es de EducaPlay, donde hemos creado un juego para que ustedes puedan poner a prueba sus conocimientos, como ya hemos dicho. No es nada que no hayamos visto acá en la clase, así que los dejamos muy invitados a que puedan. Son alrededor de 5 preguntas muy sencillas y nosotros podemos ver es con tiempo y todo lo bien dinámico para que puedan realizar este juego. Los dejamos muy invitados, ¿ya? No es necesario que lo hagan ahora, pero lo pueden hacer durante el día o cuando tengan un poquito de tiempo. Para finalizar con la clase de hoy, te invitamos a hacer la siguiente actividad. Deberás hacer tu propia reseña crítica del texto gráfico allí donde van nuestros padres. Recuerda que este es el mismo texto que han analizado en distintas clases con la profesora Úrsula. Así también te recordamos que los textos gráficos prescinden del texto. Por ende, es necesario que tú te fijes en todos los detalles visuales y los aportes que las imágenes te puedan otorgar. Fíjate en los colores, en las sombras, en las distintas animaciones que tiene cada imagen, para que así puedas hacer el mejor comentario crítico de esta obra. Aparte, te queremos señalar que va a ser súper fácil porque tienes que seguir la estructura que aprendiste el día de hoy y su paso a paso. Para eso podrás revisar este video las veces que necesites, porque estará en Facebook. Por último, crea tu propia reseña y recuerda escoger los mejores argumentos para convencer al público lector. Que tengas buena suerte y mucho éxito.